Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión sobre Venezuela con una perspectiva de derechos humanos. Sí, noticias del país con perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, abogado, activista de derechos humanos. Realizo esta transmisión desde la ciudad de Caracas. Usted fue hoy a las misas del Nazareno. Deseo que les haya ido muy bien si usted fue. Jueves y viernes de Semana Santa, algunos visitarán los 7 templos, otros descansarán. En todo caso, esta semana hemos estado hablando del artículo 59 de nuestra Constitución, el derecho a tener una religión y a profesar, tener una fe, el derecho a religión y culto. Así lo establece el artículo 59 de la Constitución. Como saben, este programa, la primera parte es noticias del país con una perspectiva de derechos humanos, la segunda parte tiene que ver con educación de derechos humanos. Contribuir a que usted conozca mejor sus derechos, conozca las instituciones, conozca los mecanismos. Como terminó el mes de abril, tal como lo dije ayer, voy a hacer un resumen de lo que hemos hablado en derechos humanos, en educación en derechos humanos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho humano al agua, y finalizaré con lo que hemos conversado lunes y martes sobre el artículo 59 de nuestra Constitución. Vamos a empezar con las noticias. Y empecemos con un pronunciamiento que hizo hoy la Organización de Derechos Humanos Provea, muy pertinente para la situación del país, porque tiene que ver con el anuncio que hizo la jefa del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, recordemos días atrás, de que habría un racionamiento eléctrico nacional. Y pregunto, ¿usted ha visto algún cronograma de cómo será ese racionamiento? ¿O sencillamente nos van a quitar la luz en cualquier momento sin avisarnos? Bueno, eso es lo que plantea la Organización de Derechos Humanos Provea. Le exige a las autoridades que publiquen el cronograma de racionamiento, estado por estado, municipio por municipio. Porque si nos piden a los ciudadanos que nosotros colaboremos, y debemos colaborar porque, bueno, la crisis está, pero si nos piden colaborar, lo más adecuado es que nos den a nosotros un cronograma, nos avisen, por ejemplo, quienes están en el estado Apure, estado Táchira, estado Anzoátegui, en Caracas, de cuántas horas van a ser los racionamientos, en qué momento se van a producir, de tal manera que el ciudadano pueda organizarse y así organizándose pueda colaborar también con la crisis eléctrica. No es solo apagar la luz, no solo es no usar el aire acondicionado o usarlo menor tiempo. Es que si nos avisan, las familias o las personas que viven solas, quienes viven en colectivo familiar, puedan organizarse y de esa manera colaboran más con este anuncio de la crisis eléctrica, del racionamiento a nivel nacional. Entonces, es un elemento que hay que tomar en cuenta. Por eso la organización Provea le exige a las autoridades que publiquen, que hagan público cuál va a ser el cronograma del racionamiento. No lo han hecho hasta ahora. Hicieron el anuncio genérico, no han vuelto a informar, no han dicho nada. Mientras tanto, los apagones se están profundizando, se están haciendo cada vez más incómodos en distintos estados del país, incluso en Caracas, en distintos sectores también se va la luz, por supuesto no con el martirio que tienen quienes están en el interior, sobre todo en el occidente del país, estados como Apure, Táchira, Trujillo, El Lara, Zulia, Amazonas, que sufren apagones prolongados. También los hay en los otros estados hacia el oriente del país, pero muchísimo más
más fuertes, más intensos en el occidente del país. Bueno, esto es lo que plantea la Organización de Derechos Humanos Provea. Publiquen, por favor, publiquen el cronograma de razonamiento, así podemos colaborar más. Y ratifica la Organización Provea, afirmando, como ya lo ha planteado en otras oportunidades, que la crisis eléctrica no se debe al calor, no se debe a las iguanas que se atraviesan a veces en los sistemas eléctricos, se debe al descuido que ha tenido el gobierno venezolano con la red eléctrica nacional. Si hubiese mantenimiento, si hubiesen inversiones, si hubiese el desmantelamiento, por cierto, una situación que me enteré hace poco, que existe un grupo de trabajadores del campo, en este caso en el estado Lara, pero los hay en otras partes del país, que se llaman machete y poda, o pico y poda también, que son los que se encargan de garantizar que no crezca la hierba, que no crezcan plantas alrededor de donde están los sistemas eléctricos, por el riesgo que eso significa, y más en una etapa de mucho sol, mucho calor. Bueno, ellos hacían la denuncia, o han hecho la denuncia pública, de que les pagan muy poco, y es un trabajo riesgoso, es un trabajo fundamental, además para mantener el sistema eléctrico. Fíjense ese detalle. Si no se logra mantener las áreas cercanas a donde están los sistemas eléctricos, de tal manera que no crezca mucho la hierba, que no crezcan las plantas muy ¿cómo es? Silvestres, vamos a llamarlas así, que se desarrollan y pueden incendiarse como consecuencia del fuerte sol. Bueno, se pone en peligro también el sistema eléctrico, y por eso ellos hacen ese trabajo. Pero dice que no tienen condiciones laborales adecuadas, no solamente por lo que le pagan, sino por los materiales. Han sido picados por serpientes, han tenido accidentes laborales y los traslados prácticamente inexistentes. Entonces, importante esto. Pero volviendo al pronunciamiento de la Organización de Derechos Humanos Provea, es: publiquen por favor el cronograma de racionamiento. Damos la vuelta y nos vamos con los presos políticos. Y es que el secretario de Estado para Asuntos de las Comunidades Portuguesas, así se llama, secretario de Estado para el Asunto de las Comunidades Portuguesas, el señor Emilio Sosa, sostuvo una entrevista hoy con el canciller de la República, Iván Gil. Y en esa conversación, uno de los aspectos que le planteó este funcionario del gobierno portugués es: liberen a 6 ciudadanos portugueses que están en condición de presos políticos. Incluso lo dice así, con ese término, el funcionario del Estado portugués. Son 6 ciudadanos portugueses que se mantienen en condición de presos políticos, y que por favor sean liberados. Eso planteó el secretario de Estado de Comunidades Portuguesas. También con los presos políticos hubo un pronunciamiento de quién, nada menos que del arzobispo emérito, el Baltasar Porras. El arzobispo emérito Baltasar Porras dijo hoy que no debería quedar ningún preso político en el país, que lo correcto para que haya convivencia, para que haya paz, es que se libere a todos los presos políticos. Muy bueno este pronunciamiento del arzobispo emérito Baltasar Porras. Pero además se pronunció sobre la designación del fiscal general de la República y de la defensora o defensor del pueblo. Alguien me decía y me preguntaba por qué yo digo fiscala cuando hablo de fiscalía. Bueno, porque es el término que utiliza la Constitución y la propia Ley Orgánica del Ministerio Público.
el fiscal o la fiscala general de la República, el defensor o la defensora del pueblo. ¿Qué dijo Monseñor Baltasar Porras? Dijo: la persona que sean designados para esos cargos deben actuar en el bien de todos, no de una parcialidad, no de un grupo, sino que deben ser funcionarios, tal que además como lo establece la Constitución y la propia ley de cada una de esas dos instituciones, deben estar al servicio, prestan un servicio público, y el servicio público no puede estar parcializado hacia un sector de la población. Debe ser un servicio público para todos. Bueno, esto fue lo que dijo Baltasar Porras. Hoy, como digo, es el arzobispo emérito de Caracas. También hablando ya no de presos políticos, sino de expresos políticos, porque el defensor de derechos humanos, Javier Tarazona, fue excarcelado ya hace varias semanas. Fue excarcelado, no le dieron libertad plena. Él, acogiéndose a la ley de amnistía, solicitó el beneficio de amnistía para que le dieran libertad plena, porque está sometido a restricciones, tiene que presentarse en tribunales, no puede salir del país. Y entonces lo solicitó. ¿Qué ocurrió? El Tribunal de Terrorismo le negó la libertad plena. ¿Qué hizo Javier Tarazona, Rafael Tarazona, que es su hermano, y Omar de Dios García, el abogado, que en esos, los tres están en el mismo expediente y tienen la misma condición? Ellos apelaron. Pero hubo un pronunciamiento ¿de quién? De la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que agrupa a los pedagógicos del país. La Asociación de Profesores entonces de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador se pronunció en primer lugar en solidaridad con el defensor de derechos humanos Javier Tarazona. Dijo que más bien el Estado debe reconocer su condición de educador, de investigador y defensor de derechos humanos. Pero además también planteó que la justicia debe hacer justicia. ¿Y cómo se hace justicia en el caso de Javier Tarazona, Omar de Dios García y Rafael Tarazona? Que el tribunal que va a conocer de la apelación dicte libertad plena. Y eso es lo que plantea la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Saludos a todos los que se han venido conectando. Vuelvo a informar, como lo dije ayer, finalizó el mes de marzo, entramos al primer día de abril, que es hoy, y voy a hacer un resumen de lo que hablamos en educación en derechos humanos durante todo el mes de marzo. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al agua y el artículo 59 de nuestra Constitución, que garantiza el derecho a tener una religión y culto. Eso lo haré después que terminemos con las noticias. Finalizamos la última noticia, es que nos agarró el día miércoles 1 de abril. La Asamblea Nacional no ha publicado el baremo, los criterios sobre los cuales se va a designar al fiscal y al defensor del pueblo. No han establecido una fecha cuándo va a ser el debate de la Asamblea Nacional. Generan incertidumbre en la población. Ni siquiera quienes se han postulado saben cómo está el proceso, cuáles van a ser los criterios. Se sigue actuando mal por parte de la Asamblea Nacional, que, como lo dijo ayer el secretario general de la OEA, deben garantizarse para esa designación que se haga, los méritos. Debe ser un proceso transparente, debe ser un proceso participativo,
Debe haber garantías de independencia de las personas que se van a designar para esos cargos. Ese fue el pronunciamiento de ayer, que hice referencia en el noticiero ayer, del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Bueno, llegamos al día miércoles y estamos en incertidumbre, los ciudadanos y los propios postulados. Con esto termino el ciclo de noticias por el día de hoy. No estaré ni jueves ni viernes. Recuerdo que este programa es de lunes a viernes a las 8 de la noche. Y entramos a la segunda parte, Aprende con Marino Alvarado. ¿Y qué vas a aprender? A conocer mejor tus derechos. Voy a hacer un resumen de lo que a lo largo de estas 4 semanas del mes de marzo estuve por acá planteando, que tiene que ver con los derechos humanos, para que usted los conozca mejor. Lo primero es que vamos a empezar, y lo decía semanas atrás, cada vez que nosotros vayamos a la Constitución, vayamos a leer los artículos de la Constitución que hablan de nuestros derechos como ciudadanos, nuestros derechos humanos, debemos tomar en cuenta 3 artículos para interpretarlos, pero que es una obligación de todo funcionario del Estado tomar en cuenta esos 3 artículos para cumplir con sus obligaciones en materia de satisfacer los derechos humanos de la población y de garantizar. ¿Cuáles son esos 3 artículos? El artículo 2 de nuestra Constitución es muy importante. ¿Por qué? Porque el artículo 2 nos habla de los valores supremos del Estado venezolano, los valores supremos, por los cuales se guía todo, o debería guiarse, vamos a decirlo mejor, todo el funcionamiento del Estado. ¿Cuáles son? Los valores de garantía de la vida, de garantía de justicia, de solidaridad, y lo dice muy bien expresamente el artículo 2 de la Constitución, preeminencia de los derechos humanos. ¿Cuál es el otro artículo? El artículo 19 de nuestra Constitución. Eso ténganlo muy pendiente, este artículo 19, porque el artículo 19 nos habla de la progresividad en materia de derechos humanos, y explicaba que cuando hablamos de progresividad es que la actuación del Estado, siempre la actuación del Estado, debe ir orientado a garantizar cada vez más, de la mejor forma, con la mayor universalidad posible, el disfrute de los derechos humanos. Y esa es la progresividad. No puede haber políticas públicas que impliquen regresividad. Si usted ya ha llegado al nivel de satisfacción de un derecho humano, el Estado no puede aplicar políticas que signifiquen regresividad en los derechos. Por eso es muy importante el artículo 19, que además nos habla de que son los derechos que están establecidos en la Constitución y también en los convenios internacionales de derechos humanos. Y finalmente, el artículo 23 de la Constitución, porque el artículo 23 de la Constitución le da rango constitucional a los tratados de derechos humanos, y explicaba que tenemos muchos tratados ratificados que además se convierten en ley de la República porque se publican en la Gaceta Oficial. Los tratados que son ratificados por el Estado venezolano se publican en Gaceta Oficial y son ley de la República. Pero el artículo 23 de la Constitución dice que si hay una norma, incluso de la Constitución, y la norma en un tratado de derechos humanos, y la norma del Tratado de Derechos Humanos es más favorable para la satisfacción de derechos de la persona, el Estado venezolano está en la obligación de aplicar la norma del Tratado Internacional. Y esa es una obligación para los jueces, para el alcalde, para el gobernador, para cualquier autoridad, esté en el área de educación, esté en el área de la salud, esté en un organismo policial. Siempre la interpretación debe ser de conformidad con el mandato del artículo 23 de la Constitución. Si en un tratado hay una norma que favorece más a la persona humana,
Bueno, esa es la norma que se debe aplicar, así lo dice nuestra Constitución. Por eso es muy importante, cuando hablemos de derechos humanos, tomar en cuenta entonces esos tres artículos, el artículo 2, el 19 y el 23 para la interpretación. Y usted cuando vaya a hablar con un funcionario, hágalo valer. Es que mire, funcionario, de acuerdo a la Constitución, esta norma dice que los derechos son progresivos, el artículo 19. Entonces usted no puede adoptar medidas que nos afecten como ciudadanos, como personas, como colectivos. Por eso es muy importante conocer los derechos humanos, porque aprendemos a defendernos mejor frente a quienes tienen la obligación de garantizarlo y quién es el Estado venezolano en todo el sentido de la palabra. Entonces estuvimos hablando de la salud. Y la salud está establecida en primer lugar en el artículo 83 de la Constitución. La salud dice, el artículo 83, recuerden que estoy haciendo un resumen para quienes se han conectado ahora, estoy haciendo un resumen de lo que hemos hablado lo que hablamos en el mes de marzo sobre educación en derechos humanos. Entonces hablamos del derecho a la salud. Y el derecho a la salud, en el artículo 83 de nuestra Constitución dice, en primer lugar, que es un derecho fundamental. En segundo lugar, lo deja muy claro, es obligación del Estado. El Estado tiene la obligación, en primer lugar, de actuar como el rector de la salud en el país. Y eso abarca a instituciones públicas de salud y a instituciones privadas. De eso voy a hablar más adelante. Pero nos dice que el Estado es el que tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud. También nos dice, y esto es muy importante, recalcaba mucho cuando hablamos del derecho a la salud, nuestra Constitución establece una relación entre el derecho a la salud y el derecho a la vida. Dice el derecho a la salud como parte del derecho a la vida. Pero además también establece, por ejemplo, en ese artículo 83, la interrelación con los otros derechos humanos. No podemos tener salud si no tenemos buena alimentación, no tenemos buena salud si el agua que nos llega es contaminada, y no tenemos buena salud porque como tenemos buena alimentación si tenemos salarios insuficientes. Por eso hablamos de la interrelación, la interdependencia de los derechos humanos. Bueno, el artículo 83 de la Constitución da una visión del derecho a la salud de una manera íntegra. ¿Qué nos dice el artículo 84, que también tiene que ver con el derecho a la salud? Nos establece unas líneas que son claves para las políticas públicas en materia de salud. En primer lugar, lo que ya dije también, la rectoría del Estado. En segundo lugar, que la salud pública es gratuita. Y en aquella oportunidad tuvimos esa semana invitada a la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Contreras, que nos hablaba cómo en la práctica esta gratuidad de la salud no se da realmente, porque las personas tienen que llevar a veces hasta lo más sencillo, el alcohol, el algodón, los instrumentos para hacer una operación que a veces son costosos. Entonces por esa vía, digamos, hay una privatización indirecta, o por lo menos hay una no garantía del mandato constitucional de que la salud pública es gratuita. Y ojo, no es que no la regalan, es que cuando usted se toma un refresco, cuando usted paga IVA, porque se compra una galleta, a usted le gusta, por ejemplo, la samba, y usted ve que cuando usted la compra le descuentan IVA, ¿verdad? Bueno, esos recursos que nos quitan a nosotros, lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque cada vez que nosotros pasamos la tarjeta de débito, hacemos un pago móvil en un supermercado, nos entregan la factura, nosotros no revisamos el poco de IVA que nos quitan, y a cada ciudadano nos quitan, y eso es para que el Estado
lo retribuye al ciudadano en servicios públicos. Entonces, porque a veces escucho a algunas personas que dicen, bueno, pero ¿por qué la salud va a ser pública? Bueno, porque es que nos quitan a nosotros dinero de muchas formas, a través de múltiples impuestos. Cuando nosotros vamos por una carretera y paramos en un punto donde se paga, eso es un impuesto. Estamos pagando, ¿para qué? Para que la vía la tenga buen mantenimiento. Entonces, si nos quitan dinero, es para que se invierta en el servicio público, en este caso, en la carretera. Bueno, nos quitan dinero de muchas formas, es para que el Estado lo retribuya al ciudadano en el servicio público. Y el servicio público de salud, de acuerdo a la Constitución, es gratuito en las instituciones públicas. Porque el artículo 85 de la Constitución dice que debe tener la salud pública un presupuesto adecuado. Y ese presupuesto adecuado debe tener impacto ¿en qué? En primer lugar, en el ingreso, los salarios del personal médico, de la enfermera, del obrero, para que tengan condiciones de vida dignas, para que trabajen con entusiasmo para atender al ciudadano. En segundo lugar, en la infraestructura, que usted llegue a un hospital y vea el hospital en condiciones adecuadas. Eso es lo que debería ser. Recuerdo que las semanas de febrero que hablamos del derecho laborales, tuve como invitado a Mauro Zambranos, un dirigente sindical del sector salud, y él nos explicaba cómo hay algunos hospitales que algunas áreas, en el caso de Caracas, las han mejorado. Nos hablaba de algunas áreas, por ejemplo, recuerdo en el Hospital Clínico Universitario, pero en general la estructura y el mantenimiento de los equipos en los hospitales está mal. Pero bueno, por eso la Constitución habla que debe destinarse un presupuesto adecuado y debe tener las cosas elementales. No es posible que usted vaya a un hospital público y sea usted el que tenga que llevar el alcohol, el algodón, las inyectadoras, comprar los equipos para que le puedan tomar la tensión. ¿Cómo es posible que un hospital no tenga tensiómetro? Y eso existe, esa es la realidad. Bueno, por eso es muy importante que nosotros conozcamos bien nuestros derechos, porque cuando dialoguemos con una autoridad de salud, le digamos, mira, pero es que la Constitución dice esto, y ustedes están en la obligación de hacer esto. Ah, que no hay presupuesto, bueno, pero que ustedes como directores de hospitales tienen la obligación de exigirle al Ministerio de Salud que se destinen buenos presupuestos. No, calladito, no. Si el hospital no tiene un presupuesto adecuado para el funcionamiento, el director del hospital, las autoridades, para hacerlo más colectivo, tienen que exigirle al ministerio. Entonces, eso nos habla la Constitución con el derecho a la salud. Repito, para quienes se han ido conectando y se están conectando tarde, estoy haciendo un resumen de lo que hemos visto sobre educación en derechos humanos a lo largo del mes de marzo, porque bueno, hoy empezamos el mes de abril, o el mes de la primavera, y también el mes donde ocurrieron las protestas del 2017. Por eso la próxima semana se la voy a dedicar a el derecho a la protesta, que está a la manifestación pacífica, como lo dice la Constitución, porque además se están anunciando nuevas movilizaciones en distintas partes del país. Entonces, bueno, vamos a conocer qué es lo que dice la Constitución, la ley, el Tribunal Supremo que ha dicho, qué dicen los organismos internacionales sobre el derecho a la manifestación pacífica. Eso será a partir del próximo lunes. Toda esa semana se la dedicaré al derecho a la manifestación pacífica. Pasemos ahora a derecho a la educación. ¿Qué vimos sobre el derecho a la educación? ¿De qué les estuve informando? El artículo 102 de nuestra Constitución regula lo que tiene que ver con la educación y traza las líneas fundamentales. ¿Qué nos dice el artículo 102? Que la educación es un derecho humano. La reconoce como derecho humano. Importante. En segundo lugar, que la educación es democrática. Y democrática significa que es libre
los pensamientos, a las corrientes pedagógicas, y que debe garantizar que los actores fundamentales del sistema educativo, los alumnos, los educadores, los padres y representantes, tengan participación. También nos dice el artículo 102 de la Constitución que la educación en las instituciones públicas es gratuita. La educación en las instituciones públicas es gratuita. Sin embargo, decía, en algunas oportunidades, y recuerdo que ocurrió hace algunos años atrás, se obligaba en algunas instituciones educativas públicas a que los padres tenían que llevar las remas. Por cierto, eso ocurre en el sistema de justicia, imagínense. Un juez pidiéndole una rema a una persona para poderle dar una copia del expediente, una rema. Y otros, todavía peor, pidiendo el cartucho de tinta. Si usted no me da la rema, el cartucho de tinta, entonces no puedo imprimirle. Cuando es una responsabilidad del Estado, ¿por qué se va a descargar eso en el ciudadano? Vuelvo a insistir, para eso nos quitan impuestos. Porque también se da ese debate. Muchos ciudadanos dicen, pero ¿por qué la educación va a ser gratuita? No, es que es gratuita. En primer lugar, porque es un criterio universal de Naciones Unidas, de que la educación, en el caso de nuestra Constitución, dice la educación, disculpen, es gratuita desde el maternal hasta la educación universitaria, hasta el pregrado de la educación universitaria. Por eso tenemos instituciones como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes, la Universidad de Oriente, instituciones públicas que garantizan educación universitaria gratuita. Y muchas personas de bajos recursos precisamente han logrado graduarse porque Venezuela es uno de los pocos países, junto a México y Argentina y Uruguay, que tienen educación pública gratuita, incluso hasta el pregrado universitario. Pero bueno, la Constitución establece que la educación es gratuita. También nos dice que es obligatoria. Yo explicaba que en el derecho a la educación se da un elemento donde hay una doble cara. Si agarramos una moneda, tiene dos caras. Tenemos el derecho a la educación, pero hay una obligación, fundamentalmente ¿de quién? De los padres y representantes, de enviar los hijos a la escuela. No es que yo como padre digo, no, yo no voy a enviar a mis hijos a la escuela, no, la Constitución lo obliga a usted como padre, como madre, a que usted debe enviar los niños a la escuela. Por eso tenemos en el artículo de nuestra Constitución que habla del derecho humano a la educación, esa moneda con la doble cara, derecho y obligación, fundamentalmente para los padres. Pero para que yo como padre poder cumplir esa obligación, necesito salarios suficientes que me permitan pagar el transporte de los niños, garantizar que vayan con desayuno, garantizar que se les pueda comprar los útiles, el uniforme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una obligación, pero deben crearse las condiciones para que los padres y representantes puedan cumplir con esa obligación. El artículo 103 de nuestra Constitución nos dice, estamos hablando del derecho a la educación, que la educación debe tener tres características. Debe ser, en primer lugar, integral, o sea, debe darle al estudiante en cualquier nivel de la educación ya una visión integral, que conozca de ciencia, de cultura, de geografía, de historia, una educación integral. En segundo lugar, debe ser de calidad. No se trata de cualquier educación de calidad.
Pero para garantizar educación de calidad necesitamos que los centros educativos sean centros educativos con estructura buena. Yo decía en aquella oportunidad cómo se garantiza una educación de calidad, por ejemplo, en educación media, si hay liceos que tienen años sin laboratorio, años, para que los estudiantes puedan aprender química, puedan hacer las prácticas en física. Años. No es que este año no tuvieron, no, es que tienen años sin laboratorio. Pizarras prácticamente destruidas. Entonces, la educación debe ser de calidad y también los educadores deben prepararse continuamente. Eso debe ser una política del Estado, estimular que el educador se prepare. ¿Para qué? Para garantizar la mejor educación. ¿Qué satisfacción tenemos nosotros si nuestros hijos van, por ejemplo, a una buena escuela? Y buena escuela significa que la estructura física sea buena, que los maestros tengan vocación y estén dedicados a él, y que se den el conjunto de condiciones laborales para los educadores para que puedan desarrollar y enseñar a los niños. Por eso es muy importante esa relación entre la escuela y la familia, porque a nosotros nos interesa que nuestros hijos vayan a buenas escuelas, y esa es obligación del Estado. Pero el Estado también, y eso lo establece la Constitución, permite educación privada. Quien tenga la capacidad económica, a veces hay padres que hacen muchísimo sacrificio para que sus hijos vayan a una educación privada. No siempre, hay que decirlo también responsablemente, la educación pública es mala. Hay liceos muy buenos educadores, porque a veces se tiende a despreciar la educación pública y se piensa que la educación privada es la mejor. No siempre la educación privada es la mejor. Hay colegios privados que no garantizan educación de calidad, también hay que decirlo. Pero lo importante es que le da la opción a las familias y a la persona, si ya es adulta, en el caso de un bachiller que ya es adulto o hasta casi a convertirse en adulto, a que escoja, de acuerdo a su capacidad económica, si va a una universidad pública, una universidad privada, también de acuerdo al interés. Yo conozco, por ejemplo, personas de familia, estudiantes de familia de muy buenos ingresos que prefieren estudiar en una universidad pública porque consideran que tiene más prestigio, que tiene más calidad, pero bueno, esos son criterios de cada quien. Yo soy egresado de la Universidad Central de Venezuela y defiendo mi universidad pública y de la Universidad Central, pero le tengo mucho respeto a quienes son profesionales egresados de cualquier otra universidad, porque a veces el ser profesional, buen profesional, no lo determina en la institución donde usted estudió. Por supuesto, es importante, pero también lo determina el esfuerzo y la voluntad que usted tenga de ser buen profesional. Pero el hecho es que nuestra Constitución dice entonces que el Estado tiene la rectoría en la educación pública y en la educación privada también. Hablaba del artículo 109. El artículo 109 establece unas materias obligatorias. La educación en general, los pensos en general se deben ir adaptando en los distintos sistemas educativos. Por eso hay reforma de pensos para adaptarlos a cada circunstancia. Pero el artículo 109 de nuestra Constitución sí impone unas materias que son obligatorias, por lo menos en primaria y en educación media. ¿Cuáles son esas materias que son obligatorias? Hay una que prácticamente no se da, no está como materia, medianamente se aborda en algunas instituciones, pero la Constitución dice que debe haber educación ambiental. Qué importante que haya educación ambiental. No tendríamos tantos delitos ambientales, no solo los que cometen particulares, delitos ambientales que comete también el Estado si se creara desde niño conciencia
de la defensa, la preservación del ambiente. Pero bueno, la Constitución nos dice que es una materia obligatoria la educación ambiental. Una segunda materia obligatoria es la lengua castellana, respetando, así lo establecen la ley de pueblos indígenas, ¿verdad?, la lengua que tienen nuestros pueblos indígenas. Por eso se hace un esfuerzo de darle las clases en su lengua, y en la medida de las posibilidades que vayan aprendiendo también el castellano. Pero se debe respetar la lengua de los pueblos indígenas. Pero una materia obligatoria es entonces la lengua castellana. Aprender a leer, a escribir bien la lengua castellana. Dos materias más: historia de Venezuela y geografía de Venezuela. Y hay otra, última, que para algunas es polémica, pero eso depende cómo se enseñe: el ideario bolivariano. Podemos enseñar, claro, el ideario bolivariano, las enseñanzas de Bolívar, de nuestros héroes patrios. Ahora, si le metemos ideología, tergiversamos esa enseñanza, bueno, ahí sí ponemos la torta un poco. Pero el mandato de la Constitución no es un capricho de un director de una escuela, de un director de un liceo, que se enseñe el ideario bolivariano de un ministro, no, es que es un mandato de la Constitución, así está establecido. Para ir avanzando, ya ir terminando, hablamos también del derecho humano al agua. Vimos derecho a la salud, vimos derecho a la educación, hablamos también del derecho humano al agua. Lo primero que planteo, lo dije en aquella oportunidad, es que nuestra Constitución no establece el agua como derecho humano. El agua como derecho humano realmente vino a ser reconocido por Naciones Unidas en el año 2010, en una resolución en la cual considera que el derecho al agua y al saneamiento están coordinados, unidos, pero son dos cosas distintas: derecho al agua y derecho al saneamiento. Las aguas grises, las aguas negras, la necesidad de que sean tratadas. Pero en el 2010 fue cuando, o sea, ya 16 años, que Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua como derecho humano. Si no me equivoco, fue en la constituyente en Ecuador, cuando estaba el presidente Rafael Correa, que fue la primera constitución que incorporó formalmente el derecho al agua como derecho humano. Luego, en el 2015, salió una resolución también en Naciones Unidas reforzando este criterio, que el derecho humano, ya voy a hablar un poco de lo que dice Naciones Unidas, el hecho de que nuestra Constitución no establece el agua como derecho humano, pero sí establece en el artículo 304 que todas las aguas son de dominio público. Es decir, el Estado puede y debe intervenir en todo lo que es el sistema de aguas del país. Y el sistema de aguas es muy amplio, no solamente es el agua que consumimos. Por eso es muy importante conservar las cuencas, garantizar un medio ambiente para que los ríos, que después algunos se transforman en represas, puedan garantizar que a través de acueductos, un sistema complicado, pero que debe ser eficiente, usted abra la llave en su casa, en el baño, en la cocina, y le llegue agua. Ya vamos a ver cómo debe llegarnos esa agua, de acuerdo a lo que dice Naciones Unidas. Bueno, la ley de aguas sí establece en su artículo 5 que el agua es un derecho humano. Entonces no lo tenemos en la Constitución, pero sí está en nuestra legislación. Dice el artículo 5 que acceder al agua es un derecho humano. ¿Okay? Acceder al agua es un derecho humano. Permiso para tomar un poquito de agua, justamente. ¿Qué nos plantea Naciones Unidas sobre el derecho al agua? Varios elementos, y es muy bueno que usted los tome en cuenta. En primer lugar, Naciones Unidas dice, yo les hablé del grifo, ¿verdad?
Esa agua que nos debe llegar debe ser continua, debe ser suficiente y debe ser saludable. Continua. Aquí mismo en Caracas hay zonas de Caracas donde el agua llega cada 45 días. Es posible que usted viva en una zona donde tenga muchas dificultades con el agua. Bueno, eso no debería ser. El Estado tiene que invertir para garantizarnos que todos los ciudadanos tengamos posibilidad de acceder al agua. Ojo, no gratuita, porque se tiene la falsa idea por parte de algunos sectores de la población de que el agua debe ser gratuita, que la electricidad debe ser gratuita. No, no. Hay que pagarla. Ahora, ¿qué nos dicen las Naciones Unidas? Debe ser asequible, debe ser costos con capacidad de que la población pueda pagar. Y en una sociedad como la venezolana, que tenemos 80% de pobreza, por supuesto que debe tener un costo bajo. El Estado tendrá que subsidiar buena parte del pago del agua. De hecho, Naciones Unidas habla de programas en distintos países, eso que se denomina como las buenas prácticas, programas en los cuales en sectores muy pobres, ¿verdad?, el Estado garantiza el agua o gratuita o con muy bajo costo. Lo importante es que todos, porque no podemos discriminar, si es un derecho humano el agua, todos debemos tener derecho al agua. Ahora, esa agua debe ser de calidad y debe ser suficiente, continua, de calidad, suficiente y saludable. ¿Qué nos dice Naciones Unidas para entender que el agua que nos llegue es saludable? Debe tener buen color, debe tener buen sabor, debe tener buen olor. Si usted abre el grifo y le llega el agua marrón, como lo he visto yo en videos, ¿no?, en algunas partes de Caracas, del interior del país, que la gente dice, mira cómo me está llegando el agua, marrón, pantano prácticamente, ahí no se está garantizando el derecho humano al agua, porque debe ser de calidad, debe ser saludable. Buen color, buen olor, buen sabor y, nos dice también Naciones Unidas, libre de microorganismos que pueden afectar la salud. Por eso es que es muy importante que estemos pendientes de estos criterios, porque si usted está, por ejemplo, usted pertenece a un consejo comunal y usted va a dialogar con las autoridades, ya no está una de las medidas que ha sido muy criticada, por cierto, por expertos en materia del agua, es que se centralizó ahora toda la orientación sobre el tema del agua, que antes estaba descentralizado a las hidrológicas estadales, Hidrolara, Hidrocapital. Bueno, ahora todo se centralizó en Hidro Venezuela, en una sola. En vez de avanzar hacia la descentralización, bueno, se centralizó el tema del agua, ha sido muy cuestionada esta medida. Sin embargo, si usted va a hablar con una autoridad de la cual esa autoridad es la que está encargada de la distribución de agua, es bueno que usted maneje estos criterios. Mire, que usted, que me quita dinero de mi bolsillo a través de diversidad de impuestos y debe invertirse, ¿verdad? El Estado venezolano tiene que garantizarme agua continua, de calidad, suficiente, saludable. Entonces, es muy importante. Por eso que tenemos que conocer nuestros derechos para defenderlos mejor, para exigirlos también mejor. ¿Qué más nos habla Naciones Unidas, pero también nuestra ley de agua? El saneamiento. Cuando usted abre el grifo, por ejemplo, en un lavamanos, te habla con un plomero y le va a decir, mira, en la estructura de una casa hay aguas negras y hay aguas grises, ¿verdad? Las aguas negras ustedes ya saben cuáles son. Las aguas grises son aquellas que van en los lavamanos, que van en el agua de la cocina, etcétera, etcétera. Las dos
necesitan tratamiento. Y hay países que han logrado hacer muchos avances en el tratamiento de estas aguas. Pero ¿por qué debe haber tratamiento? Porque si no es una fuente permanente de contaminación. Pone en peligro y en riesgo la salud. Por eso es que se habla también del derecho humano al saneamiento. Derecho humano al agua, con las características que ya le dije, y derecho humano al saneamiento. Y paso a otro derecho, el que hablé lunes y martes. Quienes estuvieron conmigo lunes y martes, les puede parecer repetitivo, pero con esto termino el resumen del mes de marzo. Y tiene que ver con el artículo 59 de nuestra Constitución, que nos garantiza el derecho a la religión y el culto. Y explicaba que no es lo mismo religión y culto, que religión es muy espiritual, es un derecho absoluto, es lo que yo creo. Tengo el derecho a tener cualquier creencia, de cualquier religión. Pero el culto, la manera como yo expreso esa creencia, sí tiene unos límites que están establecidos en la Constitución. Las buenas costumbres, el orden público y la moral. Todos son conceptos bastante amplios, siempre polémicos, esto de orden público, de moral, de buenas costumbres, pero bueno, son los límites que establece la Constitución, que nos habla también de religiones y asociaciones religiosas, y decía que se parecen pero no es lo mismo. El concepto de asociación religiosa es más amplio. Y las religiones generalmente son más estables, a veces o con frecuencia trascienden fronteras. Imagínense la religión católica o la religión musulmana. ¿Cuántos países no se practica la religión musulmana? Por cierto que hoy un amigo me hizo un comentario. Me decía, debería prohibirse la religión musulmana en nuestro país porque discrimina a la mujer. No, nuestra Constitución garantiza que se pueden practicar todas las religiones. Ahora, se pueden practicar siempre y cuando, ahí vienen los límites, ¿verdad? Estas religiones no discriminen, no afecten la dignidad humana, no afecten la salud pública. Y ponía el ejemplo de cómo si estuviéramos en pandemia, por ejemplo, o cuando estuvimos en pandemia, no podía decir a alguien que cree una religión, no, es que yo no puedo ponerme mascarilla. No, es que eso es una medida de salud pública, sanitaria, obligatoria para todos los ciudadanos. No puedo invocar mi creencia religiosa para yo no cumplir una norma que tiene que ver con la salud pública. Pero ponía la excepción que nuestra Constitución garantiza la objeción de conciencia, y está más relacionada a todo esto que tiene que ver con la guerra, con el uso de armas, con la prestación del servicio militar. Nuestra Constitución establece que nosotros podemos invocar la objeción de conciencia, es decir, mis convicciones, ya no solamente religiosas, mis convicciones como ciudadano no me permiten que yo use armas, que yo tenga entrenamiento militar, que yo vaya a una guerra, que yo tenga en mi mente cuestiones de naturaleza militar. Y eso no lo permite la Constitución, eso es lo que se llama la objeción de conciencia. Y finalmente, ya con lo que tiene que ver con el artículo 59, les decía que en el Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz existe un viceministerio de Religión y Culto, que ahí es donde se inscriben, de ahí es donde se realizan los procedimientos. Y que nosotros, cualquier ciudadano, tiene derecho a constituir una asociación religiosa de acuerdo a la normativa que está establecida por la legislación venezolana. No existe como existe en otros países, existe una ley de la práctica de la religión o una ley sobre religión. Algunos países la tienen. En el caso venezolano, algunas personas han presentado proyectos porque decía, por ejemplo, con esto ya finalizo,
que en el año 1963 se firmó un convenio internacional entre el Estado del Vaticano y el Estado venezolano, que es el que se llama el Concordato, que está relacionado con la Iglesia Católica. Y ese concordato establece una serie de obligaciones para el Estado venezolano y obligaciones también para la Iglesia, y ahí existe un convenio internacional. Bueno, esto es el resumen de lo que hablé para ustedes, tratando de contribuir a que conozcan mejor sus derechos durante este mes de marzo. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho humano al agua y el artículo 59 de la Constitución. En el mes de febrero estuve hablando sobre derechos humanos laborales. La próxima semana, como ya lo dije, estaré hablando del derecho a la manifestación pacífica, artículo 68 de nuestra Constitución, que dice no solamente nuestra Constitución, que dicen los organismos internacionales. Por cierto, que hoy vi un tuit de la relatora de Naciones Unidas sobre el derecho a la asociación, a la manifestación, criticando un proyecto de ley que hay en Panamá, en el cual se criminaliza el uso de taparse el rostro cuando se va para unas manifestaciones. Y decía que eso atenta contra algunas prácticas culturales que utilizan máscaras a la hora de desarrollar, y también algunos rituales. Pero interesante, pero sobre esto estaremos hablando, qué es lo que dice Naciones Unidas, que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la manifestación pacífica. Sobre eso será la próxima semana. No nos vemos mañana, no nos vemos el viernes, nos vamos a ver el lunes a las 8 de la mañana. Pueden seguirme por mis redes sociales, además de esta cuenta de TikTok, Marino Alvarado Betancourt, por la cual estoy realizando esta transmisión. Usted puede seguirme si se conectó hoy por primera vez. También tengo otra cuenta, la pueden buscar, se llama marino.alvarado. ¿Por qué tengo esa otra cuenta? Porque si los agentes del mal me llegan a hackear esta, tengo la otra de reserva. Entonces tengo dos cuentas, pero por la otra cuenta también desarrollo contenido. Me pueden buscar por m.alvarado, ¿ok? Por mi cuenta de Instagram, marino.alvarado. Por la cuenta de X, Marino Alvarado. Y realizo un resumen de 90 segundos sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Abrí, por cierto, el canal de WhatsApp y por ahí voy a estar informando. El canal de WhatsApp se llama Noti Derecho Marino. Por ahí voy a estar informando sobre noticias de Venezuela con derechos humanos. También publico por ahí el video. En la medida que usted contribuya a difundirlo, se lo agradezco, porque la idea es que la mayor cantidad de personas se puedan enterar de lo que está pasando en el país con una perspectiva de derechos humanos. Que disfruten la Semana Santa, los que van a caminar, los 7 templos, los y las. Hay gente que me ha criticado, me dice, bueno, ¿por qué usas amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas, porque nuestra Constitución, y aquí estamos hablando de derecho constitucional, nos dice que debemos usar un lenguaje que sea inclusivo. Y parte del lenguaje inclusivo, si usted lee la Constitución, va a ver que dice trabajadores y trabajadoras. Entonces yo trato de mantener el lenguaje exclusivo, no solamente por mandato constitucional, sino que yo estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, sin exagerar tampoco, ¿no? Porque a veces el lenguaje inclusivo, algunos exageran, pero es importante, tiene que ver con, tenemos que ser un país inclusivo siempre y debemos exigir que haya inclusión. Bueno, si usted va a estar visitando los templos, los 7 templos, que le vaya muy bien, disfrute estos días de descanso. Necesitamos también descansar, que tengan buen fin de semana largo. Nos vemos el próximo lunes a las 8 en punto. Yo trato de ser puntual, porque tenemos que ser puntuales en los compromisos.
Para quienes se conectaron tarde y no me conocen, mi nombre es Marino Alvarado Betancur, soy abogado, soy activista de derechos humanos. Realizo este programa de lunes a viernes a las 8 de la noche. Nos estamos viendo, descansen.